Comenzamos con una cita en el capítulo 7, que después voy a mencionar, pero nos ayuda un poco a entender, hermanos, el contexto del llamado del profeta. Fíjense, voy a leer nuevamente Amós capítulo 7, del versículo 10 al 15. Amós capítulo 7, del 10 al 15, que es una sección, como un pequeño paréntesis que hace Amós en todo el libro, que son 9 capítulos. Dice: entonces el sacerdote Amasías de Bet-El envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Bet-El, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Volvamos un poquito al capítulo 1, mis queridos hermanos, para poder entender cuál es el mensaje del profeta Amós. Pero antes quiero tener otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias que ella nos enseña de muchas maneras quién eres tú, qué es lo que pides tú, la manera en que tú reaccionas también frente al mal y también qué es lo que pides para poder, Señor, obtener de ti bendiciones, Padre. Por eso ayúdanos esta mañana a poder entender tu palabra y entender a través de ella qué es lo que debemos hacer, porque claramente tú te revelas también ahí y qué es lo que exiges de nosotros, Padre. Quizás hay muchas cosas que son todavía para nosotros a lo mejor complicadas de entender, pero tu palabra es clara en cuanto a tus principios, Señor, en cuanto a lo que tu voluntad nos expresa. Por eso en esta mañana te pido que me ayudes para poder explicar bien a mis hermanos tu palabra y que juntos podamos también poder estar atentos, Señor, a ello y específicamente también a poder hacer cambios si es necesario en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás y Nahum escriben en contra de Nínive, ¿cierto? En contra de este imperio grande Asiria que en su momento también Dios usó para traer disciplina a Israel. Oseas escribe sobre también la nación completa. Joel habla a Judá, pero también habla a los moradores de la tierra. Abdías trajo profecía contra Edom, ¿cierto? Ya hemos visto eso la semana pasada. Pero Amós, bueno, como hemos visto, hermanos, en el capítulo 7, 16, es una profecía en contra de Israel. Algunas cosas importantes para tener en cuenta. ¿Quién es Amós, cierto? Fíjense que este es el cuadro que tenemos típicamente para entender la ubicación de los profetas, y ahí ya lo he mostrado varias veces. Ahí tenemos, cierto, el caso de Amós, ahí se me fue un poquito. Amós, aquí está en este contexto, aproximadamente, ¿cierto? Ahí, algunos años antes de la llegada del Imperio Babilónico, ¿cierto? Ahí tenemos al Imperio Babilónico llegando en el 722, él escribe un par de años antes, ¿cierto? Antes del acontecimiento. Recuerden que los profetas no son historiadores, los profetas son, valga la redundancia, profetas, no cronistas. Los cronistas escriben lo que sucedió, pero el profeta revela antes lo que va a acontecer. Por eso se llaman profetas, y porque reciben esa información ¿de quién? De parte de Dios, como revelación de lo que va a suceder. Ahora, algunas cosas referentes, ¿cierto?, a Amós. ¿Quién es Amós? Ahí tengo algunas cosas. Amós es contemporáneo de Jonás y también de Isaías, es uno de los pastores de Tecoa. Tecoa era un pueblo que estaba a 16 kilómetros de Jerusalén. No era profeta, sino boyero. ¿Qué significa eso? Cuidaba bueyes y también recogía higos, como lo hemos visto. Él era de Judá, ¿cierto? Vemos ahí también, él era de Judá, pero fue a Bet-El, el lugar, ¿cierto?, en donde estaba Jeroboam II, hijo de uno de los reyes también anteriores a Israel. ¿Para qué estuvo ahí? Para escribir, pero terminó su trabajo en Judá debido a la oposición. No había libertad de expresión
en esos años. ¿Ya? De hecho, lo mandaron, fíjense lo que acabamos de leer, lo expulsaron. ¿Quién? El sacerdote Amasías, para que se fuera ¿a dónde? No vengas a profetizar acá, vuélvete a tu lugar. Imagínense cómo estaba de corrompido el tema en esos años. Ahí claramente dice, ¿cierto?, que debido a la oposición tuvo que ir para allá, no había libertad de expresión, una frase que es típica en el día de hoy. También tenemos otra cosa importante, profetizó acerca de Israel en días de Usías. Usías estaba gobernando en Judá, pero Jeroboam estaba gobernando en el norte, ahí están muy cerquitas ellos. En un tiempo, hermanos, de prosperidad, el rey de Judá, ahí ya dije, y Jeroboam, hijo de Joás, cuyo reino estaba en el cenit de su poderío, pero también interiormente era un reino idólatra y corrompido. Se menciona que Amós profetizó, ¿cierto?, en el versículo, fíjense en el versículo 2, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán la cumbre del Carmelo. Pero en el versículo 1 dice que las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. De hecho, Zacarías capítulo 12 menciona también algo de ello. ¿Ya? Zacarías ahí menciona algo de ello. Capítulo 14, versículo 5, hace mención de un gran terremoto que hubo en esos años. Hermanos, la profecía de Amós está dividida en 3 grandes secciones. Tenemos las profecías de Amós tocante a pueblos y naciones en ese contexto directo histórico con juicios históricos. Tenemos sermones de Amós y tenemos visiones de Amós. Hay 3 grandes bloques en el mensaje de Amós, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos, ¿cierto?, la división del mensaje de Amós, las profecías de Amós, y eso es lo que vamos a ver hoy día, capítulos 1 y 2, tocante a varias naciones, Damasco, Filistea, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá, Israel. ¿Cuál es la enseñanza de lo que veamos ahí? Hoy día vamos a verlo. También la segunda sección, como dije, tiene que ver con sermones de Amós. Él tiene una sección de sermones en la mitad también de su mensaje que tiene que ver específicamente con Israel. Hay un juicio exhortado, un juicio anticipado, un juicio justificado, menciona las causas y algunos llamados, últimos llamados que hace Dios para que vuelva Israel a los pasos correctos, y en este caso que vuelva al Señor, y también advertencias. También tenemos, ¿cierto?, las visiones de Amós. Ahí vemos varias visiones al final del libro, visión de la langosta, del fuego, de la plomada, ¿cierto? Vamos a ver cada uno de ellos también en su momento. Un interludio histórico que acabamos de leer en justamente la cita del comienzo. Vemos la visión del canastillo, la visión del juicio de Jehová y la visión de la restauración final, como es propio de los profetas en general. Ellos hablan de juicio para Israel, pero también para las naciones, pero al final hablan también de la restauración de su pueblo o del pueblo de Israel. Cada uno de ellos aporta un tópico más justamente a esta temática constante, juicios y restauración del pueblo de Israel. Ahora, tenemos algunas cosas antes de empezar un poquito el relato mismo, mis queridos hermanos. Israel y su tierra. Es importante entender, mis queridos hermanos, dice el versículo 1, ahí, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí hay 2 reyes que están, ¿cierto?, en el poder, digámoslo así, Usías y Jeroboam. Note, por favor, y acompáñenme a Segunda de Reyes 14, por favor, mis queridos hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 14, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Ahí tenemos el contexto, ¿cierto?, de estos reyes. Recuerden que justamente los libros de Primera y Segunda de Reyes nos cuentan y nos relatan lo que hicieron estos reyes. Solamente aquí un par de versículos para que usted entienda cuál es el contexto y después voy a mencionar otras cosas más. Segunda de Reyes, capítulo 14, 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, ahí tenemos, ¿cierto?, rey de Judá,
Comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Mira lo que dice el 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel. Dice el versículo 25, pero aquí hay otra cosa, hay un dato importante. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. De hecho, Jonás es contemporáneo con Amós. Ahora, 26, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Sáltese por favor al capítulo 15. El reinado de Azarías, otro nombre para Uzías, versículo 1 en adelante. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar también Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 3. Hay una diferencia aquí. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Hay una excepción a esto también, que está en 2 de Crónicas 26, 16 al 23, no lo busquen. Pero miren por favor lo que dice el versículo 4 y 5. A pesar de que él hizo lo bueno, dejó de hacer lo bueno. Miren, con todo esto los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos, y no precisamente a Dios, sino que quemaba incienso a dioses falsos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio gobernando al pueblo. Los demás hechos de Zacarías y todo lo que hizo, Azarías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán, su hijo, que en realidad no hizo tampoco lo correcto. Ahora, volvamos a Amós, por favor, mis queridos hermanos. Este es el contexto. Algunas cosas que el profeta Amós, ¿cierto?, nos revela. Jeroboam II ascendió al trono en el 783 e inició un vigoroso plan de reconstrucción. Por eso es que en tiempos de Jeroboam hubo mucho desarrollo, digámoslo así, del pueblo de Israel. Los ricos llegaron a tener bastantes beneficios, y en términos generales también militarmente tenían cierta tranquilidad, porque habían llegado a tener, por un lado, prosperidad en ese sentido, en el aspecto histórico, en el aspecto político, en el aspecto económico, pero también cierta estabilidad. De hecho, creo que en cierto sentido, de acuerdo a lo que cuentan también los historiadores, en el tiempo de Jeroboam II y Uzías, Israel logró cierta estabilidad por un buen tiempo. Las condiciones sociales, ¿cierto? También habían algunas cosas que se veían. Producto, obviamente, de esta estabilidad que hubo en el reino, los ricos llegaron a tener bastantes propiedades, se cuenta también en el libro, pero también habían algunas cosas que no eran muy buenas. Rebosaban, ¿cierto?, las bodegas, los lagares llenos de alimento, pero en el 5.11 también hay una situación que se menciona, si usted quiere acompañarme ahí, socialmente. Dice, vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Por un lado, el pueblo estaba bastante bien, ¿cierto?, Israel, productivamente hablando, económicamente hablando, había cierta tranquilidad, pero habían males sociales. Por eso es que el profeta Amós constantemente es aludido como el profeta de la justicia social. Los pobres estaban siendo abusados por los ricos. Los jueces caían y estaban cayendo en prevaricación porque protegían los intereses también de los ricos de la época. Por ejemplo, el versículo 12 del versículo 5. Fíjense lo que dice. Sé, dice Dios, que afligís al justo y recibís cohecho, ¿cierto? Y en tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por supuesto, mis queridos hermanos, por un lado, como les dije yo, Israel estaba muy bien, estaba en tranquilidad, tenían cierta productividad, cierta economía estable, pero habían males sociales, claramente. Los pobres eran abusados. ¿Cuál es la condición religiosa? La condición religiosa no era diferente. El pueblo estaba bien,
pero religiosamente era un pueblo, ¿cierto?, que honraba al Señor simplemente de la boca para afuera, pero no hacía lo que Dios realmente pedía. Fíjense por favor en el versículo 5 del capítulo 4. Ofrecéis sacrificio de alabanza. Miren con el pan que hacían sacrificio, con pan leudado, algo totalmente contrario a las instrucciones de los sacrificios y de las alabanzas. Ya no estaban, ¿cierto?, pensando y preocupados de entregar una alabanza concreta al Señor, no. La inmoralidad, hermanos, era parte también de la clase religiosa. Se habían vuelto también los sacerdotes a las comodidades que había traído esta estabilidad económica por un tiempo en el que duró, por supuesto, esa estabilidad. Si recuerdan el versículo que leímos al comienzo de la cita, es Amasías, el sacerdote, que está echando ¿a quién? Al profeta. Vete a profetizar para Judá. Por eso es que él tiene que volver a Judá, ¿cierto? Porque Dios manda a Amós a profetizar a Israel, específicamente en ese contexto, a un rey que le había ido bien, que Dios había dado, ¿cierto?, cierta bendición en cuanto a lo territorial. Pero religiosamente, mis queridos hermanos, aún incluso Jeroboam fomentó la adoración a los Baales, en este caso a los dioses falsos. ¿Cómo Dios podía quedarse así? No se iba a quedar así. Por eso envía a un profeta. Y si se da cuenta, no envió a uno académico. ¿A quién envió? A un cuidador de bueyes. En este último tiempo, en donde está demasiado en boga esto del academicismo, ¿cierto? Uno lo ve constantemente en las redes sociales, hay teólogos por todos lados. Pero qué interesante, Dios llama a un personaje detrás ahí de los bueyes. Vamos ahí entonces los primeros versículos, mis queridos hermanos. Como se dan cuenta, pero antes de entrar en el pasaje, hay algo que quiero mostrarles. Hermanos, la tierra de Israel es muy importante porque giran muchas cosas en torno justamente a la geografía de Israel. Y es constante esto, incluso aún en nuestro tiempo, hacia el futuro también vamos a ver muchas cosas. Quiero mencionarles algunas cosas, mostrarles algunas cosas para que usted se ubique, generalmente en las Biblias que usted tiene, al final hay algunos mapas. Yo no sé si alguno de ustedes ve los mapas, si entiende más o menos el tema, pero mi idea es que puedan entender, antes de entrar en el texto mismo, algunas cosas que son importantes entender. Israel es este trozo, ¿cierto?, de terreno, no es más grande que la región del Biobío y la que continúa, hermanos, es muy pequeño el terreno. Si uno hace un corte aquí, transversal, lo que vamos a ver es lo siguiente. Fíjense por favor en esto, para que ustedes entiendan algunas cosas que tienen que ver con la geografía. Ahí hay algunas cosas, divisiones, la voy a agrandar un poquito para que usted la vea, ¿cierto? Ahí tenemos, es un corte transversal que nos revela cuál es la geografía de Israel. Y seguramente ustedes en las noticias muchas veces oyen mencionar a los periodistas que se ocupan de los conflictos bélicos de Cisjordania y Transjordania. Por ejemplo, esto es lo que se llama Cisjordania. Aquí tenemos la llanura costera mediterránea, en donde estaban asentados los pueblos de Filisteos. La Cefela, ¿cierto?, donde están algunos pueblos también asentados en esos lugares. Recuerde que también en un pueblo, había un pueblo, de hecho, que denuncia a Abdías, que estaba en las rocas muy asentado arriba. ¿Se acuerdan de cuál era? Edom, los edomitas. Tenemos el Jordán, ¿cierto?, el mar salado, pero aquí hay el río, por eso se llama Transjordania. En este lado Cisjordania y en este lado Transjordania. Israel, vamos a ver, ocupó no solamente terreno en Cisjordania, sino también en Transjordania, pero lo fue perdiendo con el tiempo. Ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen. Otra cosa que quiero mostrarles también relativo a esto. Ahí tenemos algunos mapas de las tribus de Israel. En el esplendor, mis queridos hermanos, de Israel, aquí tenemos todas las tribus. Fíjense, aquí está el corte, pero esta es la mitad. Tenemos ahí las tribus que están en Cisjordania y las tribus que están en Transjordania. Manasés, Gad, Rubén, Simeón, Judá, Dan, Efraín, ¿cierto? Manasés, la mitad de las otras tribus Manasés, ¿cierto? Isaacar, ahí Aser, Neftalí, y aquí la chiquitita que no alcanzó. A ver, la Zabulón. Ahora, en el contexto, hermanos, del reino de David y en el reino, ¿cierto?, de Salomón, el terreno de Israel se extendió en toda esta franja que notamos aquí media azul, en cierto sentido, todas estas
secciones fueron agregadas en tiempos de la máxima plenitud del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros hemos visto lo que sucede, y eso es bueno tenerlo en cuenta, hasta dónde Israel logró tener terreno. Esto es históricamente lo que él llegó a tener de acuerdo a lo que Dios le había prometido, pero se extendieron mucho más allá. Pero al presente, y después de muchos años, obviamente, de conflictos también que hemos visto históricamente, Israel, ¿cierto?, en el día de hoy ha llegado a tener esto. Recuerden que posteriormente a las deportaciones por Asiria y por Babilonia, Israel perdió su territorio y no llegó a ser una nación hasta nuestra era, al año 1947-48, en donde tenía asentamientos aquí. Los que están en blanco son los asentamientos de Israel en ese tiempo, ¿cierto? En 1946. Posteriormente, ¿cierto? 1947, después de que es reconocido Israel ante las Naciones Unidas como nación, va a llegar a recuperar de a poco nuevamente este terreno. Después de la guerra de los 6 días, va recuperando cada vez más, pero al presente es lo que tenemos ahí. Aquí hay una imagen también que revela que el pueblo de Israel tiene estos asentamientos, pero fíjense, en Transjordania, Israel no tiene nada al día de hoy. En esta sección, la Franja de Gaza, que es controlada también por los árabes, tampoco tiene dominio Israel. Y es propio, ¿cierto?, de todos estos ires y devenires también de la historia. Ahora, si hago un acercamiento un poquito más en cuanto a lo que sucede en algunas ciudades ahí, vemos Jerusalén aquí, pero toda esta sección que fue prometida al pueblo de Israel en el día de hoy no está en control de Israel. Ahí vemos algunas descripciones, mis queridos hermanos. Dice zona A, control palestino. Aquí tenemos amarillo, control mixto, la zona naranja. Y zona de control israelí, lo que es lo blanco. Y algo curioso es que en pleno Jerusalén, en Sion, está dividido, ¿cierto?, lo que es la religión. Fíjense aquí, es una imagen que le he mostrado, que revela, ¿cierto?, en cierto sentido, la situación actual de Israel. Hermanos, este es el muro de los lamentos. Generalmente cuando los turistas van a este lugar, no sé si alcanzan a verlo. Pero todo esto es terreno históricamente ha sido Israel, en donde ha sido construido el templo. Pero ¿qué tenemos aquí? Justo ahí, al medio del templo, la mezquita musulmana. Israel no ha tenido hasta el día de hoy aún, ¿cierto?, y no ha podido disfrutar de las promesas de Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque literalmente todas estas situaciones que se han dado con el tiempo, las luchas con los pueblos paganos, pero también producto del pecado de Israel, ha hecho que ellos hayan perdido también parte de todas esas bendiciones, como consecuencia también de las bendiciones condicionales de Dios, a pesar de que hay pactos también incondicionales de Dios que quedan por cumplirse. Ahora, la profecía sabemos. Notemos entonces algunas cosas, mis queridos hermanos. Ahí tenemos todas las profecías en cuanto a estos pueblos aledaños, y la última imagen que quiero mostrarles es porque cada una de esos pueblos tiene relación constante con Israel, siempre lo ha tenido. Y quiero dejar aquí, ¿cierto?, solamente esta imagen para que usted tenga una imagen, ¿cierto?, ahí mental de dónde ocurren los acontecimientos. Aquí está Tecoa. ¿Qué es Tecoa? El lugar de donde venía Amós. Tenemos aquí Bet-El, ¿cierto?, justamente en esta sección que dominaba, ¿cierto?, Israel, y este es Judá. Recuerden que en esta sección reinaba Jeroboam, al que hace alusión Amós, pero aquí, en Judá, ¿quién estaba reinando? Versículo 1, Usías. Pero recuerden que Amós era de Judá, ¿cierto? Dios lo manda ¿a dónde? A Bet-El, pero hay un personaje que lo devuelve y que lo echa de ese lugar. ¿Se acuerdan cuál es? Nada más que el sacerdote Amasías. Entre colegas no estaban de acuerdo, ¿cierto? Como les dije, no había libertad de expresión y le dijeron a Amós, vuélvete a Judá, déjate de andar profetizando tantas cosas, vuélvete. Ahora, se mencionan varios lugares y solamente menciono antes de entrar al texto mismo. Fíjense, se menciona Damasco, ahí está Damasco por si acaso. Se mencionan también, lo que vamos a ver, es Gaza, Ascalón, Asdod, ¿cierto? Que es, en este caso, la franja de Gaza en el día de hoy, ¿ya? Que son los pueblos ahí aledaños a la costa mediterránea. Vamos a ver también que se menciona Ecrón como parte de todas estas ciudades filisteas. Se mencionan también los siguientes también lugares.
Tenemos a Tiro, aquí está ciudades todas portuarias también. Tenemos a Edom, los edomitas, recuerden que Edom también estaba en este lugar. También tenemos aquí a Bosra, que es, en cierto sentido, llegó a ser la capital de los edomitas. Tenemos también Amón, los amonitas y los moabitas también eran hermanos, ¿cierto? Descendientes de Lot, acuérdense ahí. También tenemos ahí otra referencia a Rabá. Y ahí me salté un poquito, tenemos a Moab. Voy a dejar eso ahí para proseguir con el texto ahora, para que usted no se pierda, ¿cierto?, en lo que son los lugares. Fíjense que son todos aledaños a Israel, constantemente también han sido el problema del pueblo de Israel. Versículo 1 entonces, vamos ahí, hermanos queridos. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ya sabemos quién es Amós. Es un boyero que cuida bueyes, ¿cierto?, que fue llamado por el Señor. Dijo, versículo 2, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se lutarán y se secarán las cumbres del Carmelo. Fíjense en Joel 3.16, por favor. Amós, Joel está antes de Amós. Miren lo que dice el 3.16. Interesante, hay un paralelo importante ahí. Pero hay una gran diferencia. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Joel, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de... Pero mire, aquí también Amós toma de hecho la figura de Joel y toma la misma figura de Dios como león, pero es totalmente diferente. En Joel Dios rugirá desde Sión para salvar a su pueblo. Pero aquí está diciendo de que el león está a punto de saltar sobre su presa como juicio a Israel. Miren lo que dice ahí. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores no se alegrarán. Todo lo contrario. ¿Qué va a pasar? Se enlutarán, mis queridos hermanos, y se secará la cumbre del Carmelo. Dios ruge desde Sión, pero aquí para disciplina de Israel porque se han apartado del Señor. Ahora, versículo 3, mis queridos hermanos. Así ha dicho Jehová, como hemos dicho, es la autoridad del profeta Amós. No es palabra de él. De hecho, él ni siquiera era profeta, pero es llamado por el Señor para llevar palabra de Dios a este pueblo rebelde. Las palabras introductorias entonces de Amós demuestran que, fíjense hermanos, en el versículo 3, que en realidad no era un simple boyero. Miren, versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su... Fíjense por favor en el versículo 6. Usa las mismas palabras. Versículo 9. Miren. Por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. 11. Por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Fíjense en el versículo 13. Por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 1 del capítulo 2, referente a Moab. Por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 4. Por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Versículo 6 del capítulo 2. Fíjense, usa la misma frase. Por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué el autor hace cierto, digámoslo así, uso de esta frase? Esto demuestra, mis queridos hermanos, que el profeta Amós no es un boyero. Esta forma de escribir, fíjense, lo repito de nuevo, por 3 pecados de Damasco y por el 4 se conoce como aforismo numérico. Es una forma retórica muy ordenada de argumentación. De hecho, en el profeta Amós vamos a encontrar metáforas, sarcasmos, ironías, paralelismos, frases bien elaboradas como esta. Amós era un boyero, pero era un boyero estudioso, uno podría decir. No era cualquier pastor. Y uno puede ver en frases como esta, como les dije, que se denominan, con el tiempo los estudiosos llegan a ordenar estas figuras, y esta se llama aforismo numérico. Porque es una forma de juicio, de demostrar, de enunciar un juicio, pero de manera ordenada. Por eso que dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4. Sin duda que hay más pecados que 4 pecados, pero es una forma de escribir
mira, por esto y por esto y por esto, y además por esto viene el juicio para ustedes. ¿Cuántas veces se repite esta idea? 8 veces. Es muy interesante en el texto. Ahora, Damasco. ¿Quién es Damasco? Damasco era la capital de Siria, no Asiria, Siria. Y el texto dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahí está la causa. ¿Por qué viene un juicio para Damasco? Es porque fueron, cierto, crueles con Galaad. Dice el texto, trillaron, literalmente, hermanos, pasaron espada por sus cuerpos y mataron a estas tribus también que eran de Israel. Por eso el castigo es claramente observado en el versículo 3 y 4 en adelante. Fíjense, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Ben-Edén y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Bueno, en el año 732, literalmente Asiria vino sobre Siria y tomó, ¿cierto?, estos lugares y estos pueblos y fueron también destruidos, tal cual el juicio de Dios ha sido y había sido mencionado. Ahora, versículo 6 al 7, ¿sobre quién está ahora Dios hablando? ¿Sobre quién está enviando su juicio? Dice el texto, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a los edomitas. ¿Se acuerdan de quién habló en contra de Edom? Abdías. Pero también se menciona aquí en Amós, se mencionan otros, digámoslo así, querellas para Edom. De hecho, Edom en Abdías básicamente, nos menciona un listado de los pecados de Edom. Pero aquí se menciona uno en especial, mis queridos hermanos, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto que tenían ellos. El profesor Charles Rairi dice que entre Irán, rey de Tiro, y David y aún Salomón había un pacto de 90 de esclavos, pero no lo cumplieron. Por eso el juicio de Dios vino sobre, en este caso, Gaza y también 4 ciudades más que vemos aquí justamente en esta costera: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón. Ahora, Tiro, hermanos, se convirtió en tributario de Asiria, porque recuerden que en el 722 Asiria vino y deportó a Israel, pero también deportó a todos los pueblos que habían ahí. También se rindió ante Nabucodonosor y finalmente cayó ante Alejandro en el 332. Y paradójicamente, muchos de los habitantes, hermanos, llegaron a ser esclavos, producto justamente del juicio de Dios, por el pecado de los filisteos. Todas estas ciudades, ¿cierto? Gaza, Asdod y Ascalón eran ciudades filisteas. Recuerden que Israel siempre tuvo conflicto con los filisteos, pero Dios no pasó por alto también su pecado. Versículo 9, el juicio referente a Tiro, ahí arriba, ¿cierto? Tenemos a Tiro. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahí está, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. En este caso también tiene relación a Edom. Y no se acordaron del pacto de hermanos. El juicio, ahí está, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Como mencioné, Tiro fue tributario de Asiria, también se rindió ante Nabucodonosor y finalmente cayó ante Alejandro Magno en el 332. Y paradójicamente, como dije, muchos de sus habitantes llegaron a ser esclavos. Ahora, versículo 11, el juicio referente a Edom. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Cuál es la causa? Dice el versículo 11, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Como mencioné, mis queridos hermanos, aquí se mencionan los juicios, ¿cierto?, referente a Edom. En el capítulo 1 de Abdías, versículo 10 al 14, hay una lista también que se suma a los pecados de los edomitas.
Si usted recuerda, los edomitas fueron expulsados por los naoteos. Herodes también fue un edomita que trató de destruir también a Jesucristo. Pero al día de hoy, como hemos visto, no queda nada de los edomitas. Y como veíamos en la profecía de Abdías, esa ciudad que en el día de hoy es una zona turística, Petra, que antes era la capital de los edomitas, es un ejemplo concreto de lo que quedó de este pueblo. El juicio a Amón, versículo 13. Fíjense, ahí también tenemos 3 versículos que nos hablan de Amón. Los amonitas, descendientes de Ben-Ami, el hijo de Lot y su hija menor. Génesis capítulo 19. Miren lo que dice el versículo ahí. Así que ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Cuál es la razón? Miren, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban, no sé si entienden, pero eso era parte de lo que hacían estos pueblos, ¿cierto? Y en general, que aprendían también de los pueblos mucho más sangrientos y malvados como los asirios. El texto claramente dice que en guerra ahí, ¿cierto? En función de conquistar esas tierras, dice, abrieron a las mujeres que estaban embarazadas. Por eso vino el castigo, y el texto es claro en decir, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo. Y la palabra revocar significa no voy a cambiar lo que he dicho, no voy a cambiar mi juicio. Ahora, ¿cuál es el juicio? Fíjense por favor, hermanos, en el versículo 14 en adelante. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá a cautiverio, en el cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Referente a Moab. Fíjense en el capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Por qué razón? Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Cuál es la idea? Él nos dejó, hermanos, que los familiares, en este caso de este rey, los sepultaran. Sino que su venganza llegó a ser tan extrema que el texto dice que llegó a calcinar los huesos de este rey. ¿Cuál es el juicio? Versículo 2, fíjense, prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Kiriot, ciudades de Moab, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Ahora, paralelamente, hermanos, a los juicios de Dios sobre estas naciones malvadas, Amós no iba a dejar de mencionar juicios también a la propia nación de Israel. Y lo primero que hace es referirse aquí a Judá, aunque están complementarios, son complementarios los juicios, ¿cierto? Porque los juicios de uno o las maldades de uno y de otro, ambos las cometieron. Pero se puntualizan en 2 secciones. Fíjense en el versículo 4, juicio a Judá o referente a Judá. Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí viene, ¿cierto?, la causa de juicio de Israel. Porque menospreciaron, ¿qué dice su Biblia? La ley de Jehová. El pueblo de Dios menospreciando la ley de Jehová. Eso llega a ser tan paradójico, hermano. Pero esa es la causa del castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. El abandono, mis queridos, de la ley de Dios llegó a ser la causa esencial de todos los males que Amós denunció. Habían males sociales, sin duda, claramente. Había corrupción en el sacerdocio, corrupción en los gobernantes, corrupción en los jueces. Los pobres sufrían, ¿cierto?, la opresión de los ricos. Pero, hermanos, esencialmente el pecado de Israel aquí es mencionado en el versículo 4 como un acto, ¿cierto?, que es paradójico, dice el texto, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Cuál es el juicio? Versículo 5. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá, ¿qué dice ahí? Los palacios, ¿cierto?,
de Jerusalén. Todo eso, hermanos, se va a cumplir. ¿Con quién? Con la venida del imperio asirio, justamente para deportar a ellos. En este caso, en el caso de Judá, fueron los babilónicos, pero en el caso de Israel, fueron los asirios. Ahora, versículo 6, miren lo que dice ahora. También Amós se dirige a las 10 tribus de Israel. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí empieza una lista, ¿cierto?, de querellas de parte de Dios y del profeta. Primero dice el texto: porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Si se da cuenta, ahí están mencionando cuestiones que tenían que ver con aspectos sociales, ahí de opresión. Versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Un pecado, digamos, sexual ahí, claramente descrito, profanando mi santo nombre. Versículo 8, sobre las ropas empeñadas, porque empeñaban en esos tiempos ropas, ¿cierto?, para poder solventar los gastos de los pobres, pero quienes lo hacían, dice el texto, se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Hay 2 cosas aquí que hacían. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Lo que hacían estos hombres que hacían préstamos, mis queridos hermanos, tomaban garantía, ¿cierto?, de ellos haciendo préstamos, pero no devolvían las prendas. Y con eso también presionaban a los pobres, ¿cierto?, no solamente para que les pagaran, sino también abusaban de ese poder que tenían. Más encima dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. El versículo 9 al 11 es un pequeño recuento que hace el profeta Amós recordándole lo que Dios había hecho con ellos. Fíjense, dice así: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? En cierto sentido, lo que está haciendo el profeta, recuerden lo que Dios hizo con ustedes. ¿Acaso se olvidaron que Dios los sacó de tierra de Egipto? ¿Acaso se olvidaron que Dios los llevó a una tierra que fluía leche y miel? ¿Acaso se olvidaron de lo que Dios hizo con ustedes? Por eso que él pregunta, mis queridos hermanos, ¿no es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Pero el versículo 12 suma otra querella más referente a lo que ellos hicieron. Fíjense, más vosotros disteis de beber vino a los nazareos, quienes obviamente hacían voto, pero ellos violaban esa situación, ¿cierto? Violaban el voto y hacían pecar a los nazareos. Pero además de eso, dice, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Y el ejemplo concreto que vemos en el capítulo 7, de un propio sacerdote diciéndole a un profeta, vete de aquí, deja de profetizar, porque nosotros estamos bien. Eso es lo que estaban diciendo ellos, mis queridos hermanos. Entonces hay una lista que ya se ha mencionado. Por eso el profeta Amós es constantemente mencionado como el profeta de la justicia social, porque hizo, ¿cierto?, denuncia de justamente males sociales que había ahí. Ahora, ¿cuál es el juicio para Israel? Fíjense en el versículo 13 en adelante, son los juicios de parte de Dios para Israel. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vamos a ver algunas cosas. Pero antes, fíjense en el versículo 13, lo que dice ahí. Pues he aquí, dice Dios, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Versículo 14. Y el ligero, el que es rápido, el que tiene habilidad para ser rápido, no podrá huir. Y al fuerte, ¿cierto?, al que es fuerte en batalla, no le ayudará su fuerza. Se menciona un tercer tipo de hombre. Ni el valiente librará su vida. Versículo 15. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Y por último, versículo 16. El esforzado de entre los valientes, ¿qué va a hacer en vez de confrontar? ¿Qué va a hacer? Va a huir
corriendo, y dice el texto, huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Aquel día no es el día de Jehová, se refiere al día en donde Dios va a aplicar su juicio, que vino un poco más de años, ¿cierto? Un par de años más adelante vino el juicio justamente a través de, por un lado, los babilonios y los asirios. Y la palabra de Dios, hermanos, se cumplió tal cual Él lo dijo. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de estas profecías aquí, específicamente de Amós, que por un lado, como hemos visto ahí, ¿cierto?, se refieren especialmente a profecías que tenían que ver con pueblos aledaños a Israel, que obviamente eran pueblos crueles. Pero también Dios habla a Israel. ¿Qué aprendemos, hermanos? Una de las cosas que uno aprende en el Antiguo Testamento específicamente es teología. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Hermanos, nosotros muchas veces ignoramos quién es Dios. Y muchas veces, ¿cierto?, pensamos que Dios puede ser así, puede ser así, pero nos olvidamos que el texto principal en donde aprendemos de Dios justamente es su palabra. Aprendemos cuestiones que tienen que ver con teología. Y una de las cosas que uno puede aprender, hermano, es que Dios es soberano. Dios no era el Dios de estos pueblos paganos, pero Dios es el Dios de la tierra. ¿Acaso no puede Él intervenir en estos hechos? Por supuesto. Y claramente el texto revela que Dios es el rey de toda la tierra y Él interviene en cada situación injusta. Ahora, hay un versículo en Proverbios 21:1, no lo busquen, que dice algo interesante. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dice que Dios tiene a los reyes en su mano, si Él los quiere inclinar para acá, para allá. Y de hecho eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios, como un tablero de ajedrez, va tomando las piezas y va tomando a naciones paganas para usarlos también en contra de Israel. Otro versículo en Proverbios 16 puede ser un poco extraño y chocante. Miren lo que dice. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. ¿Cómo es eso? ¿Dios también ha creado al impío para el día del mal? Sí. Dios no es el autor del mal, pero en su soberanía, mis queridos hermanos, usa y maneja a los impíos. ¿Se acuerda de Faraón? ¿Qué hizo Dios con Faraón? Endureció su corazón. Aunque el texto dice que el mismo Faraón endureció su propio corazón, pero el texto también deja ver que Dios endureció el corazón de Faraón, demostrando que el que está sobre Faraón era Jehová. Lo mismo pasa aquí, mis queridos hermanos, y una de las enseñanzas que uno aprende de la soberanía de Dios es que Dios maneja la cuota adecuada de maldad en el mundo para mantener sus planes futuros. Porque si bien es cierto, estas naciones fueron destruidas, aún en el día de hoy, muchas de esas naciones, ¿cierto?, retomaron a través, obviamente, de nuevas generaciones, algunas de ellas, el control aún. De hecho, nosotros vemos aún ahí, justamente en la franja de Gaza, al presente, que era un lugar histórico de los filisteos, aún está ahí. Pero Dios en su soberanía maneja una cuota, hermanos, de maldad, y restringe porque Él tiene planes aún futuros de juicio sobre las naciones. Fíjense por favor en 2 de Tesalonicenses, acompáñenme por aquí en esta cita por un momento. Hay algo interesante que de hecho también confirma que Dios está en control de todo lo que sucede. 2 de Tesalonicenses, hablando Él de la venida, ¿cierto?, del Hijo de Dios, hablando de la apostasía, hablando del día de Jehová, Él menciona algunas características que revelan y subrayan su poder sobre todo, hermanos, aún sobre la maldad. 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. El autor está clarificando, Pablo, que el día de Jehová no va a venir sin que antes acontezcan algunas cosas. Por eso en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios y es objeto de culto. Aquí está describiendo el anticristo que va a venir en el futuro. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste
Y dice Pablo, ya en esos años, mis queridos hermanos, porque ya está en acción el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, después de que Dios quite esto, ¿cierto? Porque en cierto sentido es el Espíritu Santo que retiene la maldad, dice el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Miren el 11, y esto es clave, confirma lo que estamos viendo. Por esto Dios les envía un poder en... ¿Para qué cosa? Hermanos, ¿quién envía el poder engañoso? ¿Cómo puede uno puede confundirse en esto? Dios no es el autor de la maldad. Pero parte del juicio de Dios es cegar los corazones de los incrédulos, ¿cierto? Y de los rebeldes. Por eso que en el texto aquí, vislumbrando el futuro, en el tiempo del anticristo, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, Dios es soberano aún sobre la maldad. La maldad no está desbordada en su máxima expresión, no porque las leyes restringen la maldad, sino porque Dios es soberano, hermanos, sobre la maldad. Por eso, cuando vemos a Amós, Dios enjuiciando a estas naciones, vemos que Dios dice, ya basta. Pero eso es prerrogativa ¿de quién? Es prerrogativa del Señor, mis queridos hermanos. Entonces, no nos asustemos con lo que pasa en este mundo, mis queridos hermanos. Hemos visto en temas anteriores, como Abdías y otros profetas, que en este tiempo, ¿cierto?, en donde reina la maldad, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Significa eso que Dios no está en control? No, mis queridos hermanos. Dios está en control absoluto, porque Él maneja esta cuota también de maldad del hombre para llevar a este mundo, ¿cierto?, al colapso que obviamente por su propio pecado el mundo va a ir. Ahora, segunda cosa que aprendemos, 8 veces se menciona la frase, porque no revocaré el castigo. La palabra revocar, como ya he mencionado, ¿qué significa? Significa, yo no voy a cambiar mi posición. Esto es lo que dije y esto es lo que voy a hacer. ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Que cuando Dios determina hacer algo, Él lo va a hacer y punto. Por eso que aprendemos que cada una de estas frases es mencionada en relación a juicios frente a pecadores. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto, hermano? Que cada uno de nosotros, ¿cierto?, va a ser juzgado por las obras. Cada una de nuestras obras va a ser juzgada por el Señor. Nadie puede escaparse, hermanos, en ese sentido del juicio de Dios. Paralelamente a eso, Dios no es ciego a la maldad de los hombres. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo? Dios no es ciego, hermanos, a la maldad de los hombres. Pero como hemos visto en Jonás y en Nahum, Dios tiene una paciencia ¿de qué tipo? Grande. Manifiesta, dice el Antiguo Testamento, grande es tu paciencia. El Nuevo Testamento también menciona que Dios tiene una misericordia amplia, es amplio en perdonar, pero también tiene paciencia. Pero eso no significa que Dios no emite, ¿cierto?, y no ejecuta sus juicios. Amós es un ejemplo. Jonás, Nahum, de que Dios dijo, ya basta. Y eso nos debe a nosotros, hermanos, hablar acerca de no abusar de la gracia de Dios. Otra cosa que aprendemos, tercero, es que nuestras acciones, mis queridos hermanos, como vemos aquí en el profeta, son el resultado de lo que domina nuestro corazón. ¿Qué es lo que domina su corazón? Y eso nosotros lo podemos ver en nuestras acciones, cómo nos conducimos, cuáles son nuestras actitudes. Pero la Biblia nos enseña que justamente nuestras acciones, hermanos, son simplemente el resultado de lo que domina nuestro corazón. ¿Se acuerda por qué Joel hace hincapié en rasgar, ¿qué cosa? Nuestros corazones y no nuestras vestiduras. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y el profeta, ¿cierto?, Amós nos revela que Dios detesta, hermanos, la hipocresía. Detesta un culto ambiguo, un culto idólatra. Por eso que Él hace ver su juicio frente
a un pueblo que lo único que estaba preocupado era de una fe estética más que nada, o sea, una fe que se maquilla externamente y no de una fe ética. La palabra ética significa hacer lo correcto frente al Señor. Hermanos, ¿nosotros hacemos lo correcto frente al Señor o tenemos una fe estética simplemente? Maquillada un poco. Fíjense que Amasías, el sacerdote, llegó a decirle a su colega, al profeta, vete por favor, aquí estamos súper bien. ¿Estaban bien? No estaban bien, hermano. Era una corrupción total de la religión. Ahora, dos cosas más y con esto termino. ¿Fue Amós un profeta de la justicia social? Hermano, Amós ha sido totalmente tergiversado muchas veces por algunos teólogos socialistas, ¿cierto? Y de hecho fue, en cierto sentido, uno de los profetas muy mencionado en su contexto y en el contexto de lo que se llamó en Latinoamérica la teología de la liberación, que surge en la Iglesia Católica y fue adoptada también por el protestantismo en algún sentido. ¿Cuál es la teología de la liberación? La que acuñó principios bíblicos con principios marxistas. ¿Por qué? Porque los marxistas buscaban, ¿cierto? Supuestamente en los paraísos marxistas nunca se ha dado eso, la abolición de la pobreza, la importancia de buscar, ¿cierto?, el equilibrio económico, y eso nunca se ha dado en la historia, todo lo contrario. Pero hermano, ¿es Amós un profeta de la justicia social realmente? Y aquí tenemos que decir, hermanos, que no es así. ¿Cuál es el mal del pueblo de Israel específicamente que denuncia Amós? Fíjense, y esto por favor no lo olviden, versículo 4 del capítulo 2, el mal esencial del pueblo de Israel no es la injusticia social, aunque está ligado. El mal de Israel fue que menospreciaron, ¿qué cosa? La ley de Jehová. Menospreciaron la ley de Jehová y sus ordenanzas. Producto de ello devino todo el catástrofe social, la catástrofe social que había, la injusticia frente a los pobres, la corrupción de los jueces, la corrupción de los gobernantes. No fue por una cuestión social. La consecuencia devino por su ignorancia y su desprecio a la ley de Jehová. No debemos de confundirnos en eso, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es el corazón del cristianismo? ¿La obra social? No, mis queridos hermanos. El corazón del cristianismo es el evangelio. Nosotros no debemos confundirnos, mis queridos hermanos. Amós 5:5. Miren lo que dice, y con esto voy terminando. Amós 5:5. Dentro de los mensajes que hace el profeta Amós, él advierte al pueblo de Israel. Y les dice, entre otras cosas, como por ejemplo aquí, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Qué dice su Biblia? Buscadme y beberéis. Buscadme y beberéis. Seguramente viene a su mente, nadie busca a Dios, y eso es cierto, nadie busca a Dios. Pero Dios no deja de mencionar lo que Él pide. Buscadme, dice el texto. Eso es lo que dijo Dios a su pueblo. Buscadme y ustedes van a vivir. Buscadme y van a vivir. Lamentablemente, hermanos, vemos el ejemplo y vamos a verlo en los siguientes sermones, que Israel no hizo eso. A pesar de eso, Dios siempre dijo, buscadme y viviréis, entre otras cosas que dijo. El corazón del cristianismo entonces, mis queridos hermanos, no es la obra social, porque de hecho Amós hace denuncias sociales. El corazón del cristianismo es el evangelio. Así como el pueblo de Israel falló en una cosa y eso devino en cuestiones sociales, el mensaje en el día de hoy, el mensaje en el día de ayer no es diferente. Buscadme y viviréis. ¿Cuál es el mensaje en el día de hoy que podemos aplicar recordando el evangelio del Señor? Leo finalmente un versículo que es clave también en esto. Juan 3:36. Buscadme y viviréis. En palabras de Juan se lee de la siguiente manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La pregunta es, ¿usted ha creído en el Hijo? La historia, hermanos, aprendemos teología con Amós. Dios nos deja pasar por alto la maldad de los hombres y la historia revela que Él dejó ver sus juicios. Hermanos, en el día de hoy,
Quien ha llevado nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Pero si nosotros ignoramos lo que Dios ha hecho en Cristo, el juicio de Dios va a caer igual sobre nosotros. Buscadme y viviréis, dijo Amós. La manera en que podemos vivir, hermanos, a pesar de todo el mal que estamos viendo, es yendo a la cruz, yendo a Cristo. Pero no servirle como Israel sirvió a Dios, hipócritamente, hermanos, que llegaron a corromper la piedad y la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser así y tomar en serio la vida cristiana.